Hola a todos y bienvenidos a otro fascinante vídeo de Código Trading, bienvenidos al canal. En este día te traemos una lección que no querrás perderte. Vamos a bucear en el mundo de encontrar esas joyas ocultas que muchos ignoran, potenciarlas con nuestra estrategia única de trampas, hacer una emboscada a esa oportunidad y lo más emocionante, observar cómo transformamos esos instantes en posibles ganancias. ¿Estás listo para llevar tu trading a otro nivel? Pues vamos a empezar. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión para que esta no acabe suponiendo una pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link a las formaciones en pantalla. Ya te anticipo que hay un curso completamente gratuito de iniciación al trading, aparte ya de las formaciones completas Pro, Elite y VIP, que actualmente están con un descuento del 50%, el más grande ofrecido por Código Trading hasta la fecha. También decirte que soy cofundador de Draywin Capital, que es una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwinex, y te dejo el link en pantalla y también en la descripción. Hemos recibido por parte de Darwinex $30.000 de inversión a la cuenta DRA, es una cuenta bastante joven, de 9 meses, en realidad es la que lleva más tiempo dentro de este proyecto, y aun siendo joven, pues nos han dado capital. A mí desde Darwinex me dijeron que la otorgación de capital a cuentas de menos de un año prácticamente no ha ocurrido nunca. Y mira, hemos conseguido que en 9 meses, en menos de un año, tener ya una asignación durante los próximos 6 meses de $30.000. Estas asignaciones las hace Darwinex a los 150 primeros traders del ranking, o sea, hay un algoritmo que determina cuáles son los 150 primeros de más de 4.000 que tienen la cuenta pues de forma pública. Y bien, si te encanta lo que ves en este vídeo, puedes mostrar tu aprecio, ¿cómo? Pues dándole al botón de me gusta, y también puedes considerar unirte a la creciente familia de Código Trading dando al botón de suscribir a nuestro canal. Sumérgete en este apasionante mundo del trading que tanto me apasiona y espero que a ti también, pues con Código Trading, porque ahora ya empezamos de verdad. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues como siempre lo hacemos con aquí nuestra operativa de trampas, los vídeos de operativa de los lunes. Entonces, la última semana tuvimos este profit que veis aquí, un TP, que fue este movimiento. Uy, aquí ahora no sé si habré borrado algo. Salgo. Sal. Ahora he salido. Vale, ya lo tenemos. No he borrado nada. Pues operamos esta operación que veis aquí. Otra vez. En lugar de estar en el Forex Tester hoy, tengo la mala pata de esta hora. Pues lo que quería era eso, reducir el zoom. Esta oportunidad, ¿dónde estaba? Pues dentro de este escenario previo, este de aquí, en el que buscábamos que se repitiera este movimiento, como ha sucedido, y con retroceso mínimo del 50, en esta zona ya, tuvimos la entrada. Entonces, vamos a hacer lo mismo hoy, pero hoy ya partimos de un nuevo escenario. Ese escenario es repetir este movimiento. Este movimiento, en el momento que ha superado este último bajo de aquí, ya es el último submacro. Y si hay un retroceso más allá del 50, ahora lo actualizo, que ha bajado más, tengo que actualizarme siempre este movimiento, y si supera el 50 es cuando podemos empezar a entrar. También actualizo. Y vamos a ver, mira, ahora ya se acerca, aquí ya llegó a tocar el 50 y podría ser una oportunidad, pero realmente no tiene nada de fuerza, así que vamos a ver si nos quiere dar más entradas. Aquí puede haber una entrada pequeña, que sería
esta trampita de aquí y vamos a ver pues si cumple con todos los parámetros del plan. Es una trampita de solo 4 velas, es el tamaño mínimo que le pedimos. Hay una pillada entre el 105 y 150 del FIBO, el FIBO pequeño, no el grande. Estamos dentro de este FIBO grande en la zona de 50, lo borro ya, para que no confunda con los niveles del FIBO de la propia trampa. Por lo tanto, cumple con todo. Y vamos a entrar como siempre a mercado. Al 1% de riesgo por operación, coloco el stop loss en extremo, son 18 pips y 105. Entonces, si queréis saber el ratio que es esto, pues es tan simple como en una calculadora, decir 105 dividido de 18. Pues es un ratio de 5,83, casi 6R. Por lo tanto, arriesgando el 1% podemos aumentar la cuenta un 5%, casi un 6%. Muy bien, pues vamos allá. De momento la operación va bien. Tenemos que ver si ya nos toca empatar. Si ese cierre de vela bajista supera el 50 o no. Vemos que todavía no. Por lo tanto, seguimos con el riesgo vivo. Y mira, pues nos acaba sacando. Si hubiéramos empatado estaríamos sin pérdida. Como todavía hemos seguido el plan y es lo que toca, y no nos tocaba empatar, pues ahora estamos en 20.096. Pensad que empezamos con 10.000. Por lo tanto, aunque hoy tengamos pérdidas, y es lo más habitual, hay más pérdidas que ganancias, pero las pérdidas son del 1% y las ganancias ya veis que tenemos ratios muy potentes. Hemos llegado a ganar hasta un 10% en una operación debido a que hacemos recorridos grandes, macros, y cortamos el stop muy pronto. Vamos a ver si por aquí puede haber una segunda oportunidad. Vemos que no, porque supera el 150, así que seguimos buscándola. Aquí también supera seguro el 150, por lo tanto, de momento no tenemos entradas. Vamos a ver aquí si esta trampa puede ser buena. Vemos el cambio de color. Tendríamos también que comprobar que no fuera la entrada ya en la anterior por un martillo. Vemos que no, que yo el ojo me dijo que no, pero si no tenéis el ojo tan entrenado, pues aquí vemos que no podemos tomarla como martillo. Por lo tanto, la entrada es en este punto de aquí. Y este es el nivel de trampa. Vamos a ver un poco el posicionamiento macro, porque ahora estamos muy cerca. Entonces el posicionamiento macro es dentro de este movimiento de aquí. Y estamos en este movimiento por encima del 50 y en la zona del tercio. Por lo tanto, es una zona óptima para darle esta segunda oportunidad. Y vamos allá. Generalmente le damos 2 oportunidades a 34 pips, 147 dividido de 34, son 4,3, es un ratio un pelín menor, pero es un buen ratio. Vendemos y vamos a ver cómo evoluciona esta operación. Pues mira, en una sola vela nos ha sacado y tenemos que apuntar pues cómo va el tema. Estamos en 19.000, os dije que era probable en el vídeo anterior que volviéramos a estar por debajo de 20.000 porque después de un estirón recogemos, estiramos, pérdidas, pues ahora lo mismo. Vemos que no se ha dibujado el nuevo stop, eso es porque el Excel no está cogiendo todos los datos. Aquí botón derecho sobre el gráfico, selección de datos y desde el 0 y ahora ya le pido hasta el 41. Así ya tenemos para unos cuantos días de operativa. Aquí, listo. Y ahora sí que ha marcado ese segundo stop. Este escenario ya lo damos por acabado, a nivel de que ya hemos consumido 2 entradas. No queremos seguir probándolo. Ahora, cuando salga de este cuadro, que es el último, el alto y el bajo del SAP, si sale por arriba, pues iremos a favor del nuevo movimiento. Si sale por abajo, a favor de también el nuevo. Mira, salió por arriba,
Por lo tanto, ya el próximo escenario para la semana que viene es posicionarnos a favor de este movimiento. Al haber habido un cambio en la tendencia macro del SAP, pues es donde nos han salido dos stops, es normal. Y así ha quedado la cosa. Y bien, si te ha gustado este vídeo de operativa, no te olvides de dar un me gusta, solo desplazar un poco el ratón y pulsar clic, y a mí me ayuda muchísimo. Y también puedes comentar en los comentarios del vídeo cualquier cosa, que yo los leo y los respondo todos. Y sin más, si te gustan estos contenidos y no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.